Hola, bienvenido a Blessman. Blessman, palabra de Dios, pero con base, fundamentos, motivación e inspiración. Hablaremos de la fe, del amor a Dios, de las promesas que Dios tiene para cada uno. También de los sueños, visiones y de cómo aumentar tu fe, prosperidad y sobre todo mantenernos humildes, siempre. Aquí estaremos no para juzgarte, sino para ayudarte. Refúgiate en nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas bendiciones donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Elías Turán y el tema de hoy será ¿qué pasa cuando no conocen de Dios? Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando no conocen de Dios? Amén. Pero antes de hablar del tema, como prometido, testimonio, sí, testimonio. Y le quiero dar gracias a Dios por este testimonio. Chequen esto. Este testimonio. Amén. Bueno, yo quiero darle gracias a mi prima porque terminamos de orarle a mi madre, María Elisa Checo, de Durán. Darle gracias por ella venir aquí y este caballero también por venir aquí a orar. Esto servirá de testimonio. Y anoche estaba hablando con mi prima y estábamos hablando de lluvia y yo le dije, no se apure que yo le voy a orar a Dios para que no llueva, para que nosotros podamos irle a orar a mi madre, que cumple 45 años, que Dios la llamó. Y quiero darle gracias a Dios por este momento. Yo quiero que ustedes vean a ver cómo se ven los cielos. Ayer estaba lloviendo mucho y la prima me dijo, primo, está lloviendo mucho. Pero miren, esto servirá de testimonio, miren, ni una nube. Y yo le pregunto, ¿quién lo hizo? Dios, a través de la fe y la oración. Y dándole gracias a Dios por este momento. Y estamos en la sombra también. Pero sigo con los testimonios. Ese caballero que ustedes ven ahí a fondo, yo le estaba pidiendo a Dios que viniera otra persona que nos acompañara a nosotros. Y ya cuando íbamos por el segundo, ¿verdad? Ahí apareció ese caballero. Y cuando yo lo veía caminando, a través de su rostro no lo veía él, sino era Jesús. Y que Dios nos bendiga. Y muchas gracias, prima, y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Aquí está. Gracias a usted por tenerme siempre presente. Amén. Y quiero darle gracias a Dios por ese testimonio. Y como el tema dice, ¿qué pasa cuando no conocen de Dios? Si yo no hubiera conocido de Dios y me hubiera puesto a orar la noche antes, para que Dios escuchara, para que no estuviera lloviendo, porque estaba lloviendo muchísimo los días antes, puede ser que Dios no hubiese escuchado mi oración, pero como ya Dios me conoce por mi nombre, y Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre, pero tenemos que darnos a conocer por Dios y conocer a Dios. Amén. Ahora sí, vamos al tema. ¿Qué pasa cuando no conocen de Dios? Sí, ¿qué pasa cuando no conocen de Dios? Y es bueno darse a conocer por Dios y conocer a Dios. Y recientemente yo iba a un vuelo en el avión y se sentó un caballero muy alto, muy grande, y yo lo reconocí al caballero. Era un basquetbolista y los pies le pegaban al asiento de adelante. Y yo me quedé mirándolo. Y cuando el avión despegó y todo, que íbamos en el aire, yo le dije, yo como que lo conozco a usted. Dice, sí, ¿de a dónde? Digo yo, usted es basquetbolista, pero no me recuerdo su nombre. Dice, pues tú no me conoces a mí. Digo yo, sí, yo sé que usted juega basquetbol. Dice, no, pero eso es fácil saber porque yo soy un hombre alto. Dice, digo yo, ¿y cómo usted se llama? Me dijo, no, dime tú a mí como, si en verdad tú me conoces, tú tienes que saber mi nombre. Y yo me quedé pensando el vuelo entero, ¿cuál será el nombre de este caballero? Y le dije a él, sí, le dije a él, por lo menos dígame en qué colegio usted jugó antes de llegar a la universidad. Dice, no, si te lo digo tú vas a ver. Y me mantuve el vuelo entero pensando, ¿cómo se llamaba ese caballero? Y yo lo miraba y trataba de... Y si yo hubiera querido saber, de verdad, le pregunto a la azafata. Pero ese no es mi estilo. Porque si no lo conocí por su nombre, entonces
no sé su nombre. Y eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros, sí, que creemos que conocemos a Dios, pero en realidad no conocemos a Dios. Para conocer a Dios es a través de la palabra, de la Biblia, como yo le digo, para uno conocer de verdad a Dios. No es que uno oiga esto y lo otro, que el otro está hablando y la otra... Digo, no dejen de ver esta programación, por favor, porque esta programación de Dios. Entonces, este es uno de la programación que usted tiene que ver por YouTube para que pueda conocer más de Dios. Amén. Y ustedes saben cuál es mi slogan. Lee la Biblia, sí, lee la Biblia para que conozca más de Dios. Y pueden ir buscando su Biblia en Mateo 6:7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas dicen que me estoy presionando con la mano izquierda. Lo que pasa, mire, esta es mi mano derecha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 6:7. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Esto es palabra de Dios, eso es en Mateo 6:7. ¿Escucharon bien? Que hay personas que creen que porque hablando mucho, Dios lo va a escuchar. No, si Dios no lo conoce usted, Dios no lo va a escuchar. Lo dice ahí la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero también, entonces, vamos a ver cuál es la ventaja de conocer a Dios. En Jeremías 29:2. Sí, Jeremías 29:2. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Amén. Esto es palabra de Dios. Sí, en Jeremías 29:2 se lo puede buscar. Y yo le digo a ustedes, lean la Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia, mucha gente. Yo soy uno que me gusta leer la Biblia mucho. Pero yo le voy a decir algo también. Yo digo, lee la Biblia. Pero no que solamente lee la Biblia. También ponga la práctica. Trata de poner la práctica. Eso es lo que yo trato de hacer yo personalmente. Para que cuando yo le estoy orando a Dios, sí, Dios me escucha a mí. Y lo escucha a ustedes. Pero cuando leamos la Biblia, vamos a poner a práctica, porque cuando uno coge un examen, por ejemplo, de guiar, uno coge el teórico primero, ¿verdad? Uno no sale a guiar, a coger el examen de guiar. Uno va y coge el teórico. Si usted pasó el teórico, entonces lo ponen a coger el de práctica, el de guiar. Y entonces adecuadamente, con lo que usted aprendió y yo aprendí, ay Dios mío, gran poder. Con lo que usted y yo aprendimos de lo teórico, lo ponemos en función en lo práctico, guiando. Entonces el inspector va a ver si es verdad que lo que usted aprendió, sí, y lo que yo aprendí en lo teórico, lo estamos poniendo en práctica. Y así mismo tenemos que hacer con la palabra de Dios, ponerlo en práctica lo que estamos leyendo, tratar de ponerlo en práctica. Por ejemplo, si usted está leyendo la Biblia, yo me imagino que usted se ha tocado con esto, con Primera de Juan. Sí, vaya a Primera de Juan 4:20. Sí, Primera de Juan 4:20. Durísima. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, si ponemos esto en práctica, si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, cuando dice hermano no es su hermano y su hermano nada más, es todo el mundo. Yo no sé si ustedes sabían eso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve que está viendo, sí, porque nosotros vemos a nuestro hermano. ¿Vemos nosotros a Dios? No, nosotros no vemos a Dios. Podemos ver a Jesús a través de otra persona. Tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Amén. Esto es palabra de Dios en Primera de Juan 4:20. Cuidado si ustedes creen que yo me estoy inventando eso para decir algo que tal vez usted está pasando por ese proceso ahora mismo. Sí, porque usted lee la Biblia, yo leo la Biblia. ¿Y cómo va a ser que yo odio? Sí, ¿cómo va a ser que yo odio a mi hermano, a mi hermana que puedo ver y digo que amo a Dios? Eso es imposible. Vamos a poner a práctica lo que estamos leyendo. Amén.
Quería decirle algo antes de decirle que compartan la programación, que le den like y que dejen su comentario. Quería comentarle algo sobre orándole a Dios. Asegúrese de que usted vaya a un sitio donde esté en silencio. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, cuando yo vengo preparado para yo poder orar a Dios. Entonces aquí, como ustedes saben que pasan los carros, pasan la bocina, ponen música explotando. Entonces yo vengo preparado. ¿Cómo yo vengo preparado? Usted se puede preparar de diferentes formas, pero yo personalmente, ¿cómo me preparo? Lo voy a enseñar. Mire, esos son 2 tapones que yo me pongo. 2 tapones me pongo. Y encima de esos tapones me pongo esto. Y ahí no se va a oír nada. Ahí no se va a oír nada. Nada de nada. Pero, si le pasa como en estos días que me pasó a mí. Sí, que me pasó a mí, que yo dije, bueno, yo voy a orar encima de la música. Yo no voy a entretener esa música y yo me voy a poner para lo mío. Pero es bueno, sí, cuando uno va a orar, está en un sitio de silencio. Pero yo le dije, bueno, Dios, que sea tu voluntad y no la mía. Pero me gustaría orar sin los tapones y sin nada. Y cuando hice así, hermano y hermana, cuando hice así, mire, que estaba esa música reventando aquí. Porque ahí tienen una bocina que yo no tengo que poner música aquí en mi casa, porque se oye aquí mismo, como si estuviera dentro de mi casa. Pero cuando yo hice así, hermano y hermana, que yo levanté esa alma, que la levanté así. Yo no sé de qué religión usted pertenece, pero yo pertenezco a la fe católica. Cuando yo levanté eso así, hermano y hermana, llegó un silencio, pero un silencio, que yo le di gracias a Dios. Que yo le di gracias a Dios. Y otra cosa le iba a decir, por favor, si usted le dice a una persona que va a orar por él o por ella, hágalo. No lo haga con su pensamiento, ya porque se lo dijo. Sí, voy a orar por ti y no ore. Sí. Mejor no le diga que usted va a orar. Quédese callado. Porque esa persona puede ser que esté dependiendo de su oración y de mi oración. Y tal vez esa persona no puede orar. Pero también yo le digo a alguna persona, ponte de acuerdo conmigo también para que ore. No solamente me deje todo a mí. No me use toda mi fe, usa la tuya también. Porque donde hay más de 2, ahí en el centro está Dios. Amén. Ahora sí. Sí, ahora sí, le voy a pedir que por favor sigan compartiendo la programación. Y le iba a pedir un favor, cuando yo le mando la programación, trate de verla, sí, trate de verla, que yo estoy dando de lo que Dios me ha dado a mí. Y esta programación es de Dios. Sabe que ahora mismo en estos momentos, sí, yo me encuentro con un asma terrible. Ya yo estoy impuesto porque yo nací con eso, como quien dice, muchos años con el asma. Lo malo del asma es cuando da un ataque. El asma se puede controlar, pero cuando le da un ataque a uno, es lo peor que hay. De ahí uno se puede morir. Hay muchas personas que se han muerto. Allá en Estados Unidos hay un alcalde que se murió en un ataque de asma. Una deportista que estaba en tremenda condición física, le dio un ataque de asma, no tenía una pompa cerca para darse un pompazo y murió. 33 años. Una de las deportistas más rápidas de allá de Estados Unidos. Pero sí, en este momento yo me encuentro con asma, pero como yo les dije a ustedes, esta programación es de Dios. Esta programación va a estar hasta lo que Dios quiera, no hasta lo que yo quiera, porque ya Dios me ha dado todo lo que yo he querido y me sigue dando más de lo que yo le he pedido. Pero yo quiero dar de lo que Dios me ha dado a mí. Y por eso quiero que ustedes sigan compartiendo la programación, que le den like. Y si necesitan oración o necesitan, déjenme un comentario ahí bonito también abajo, para yo saber que ustedes vieron la programación. Y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Un canal de YouTube para ponerle a tu vida motivación